Es cierto. Siempre he sido muy nerviosa, bastante nerviosa. Es más, terriblemente nerviosa, pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loca? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Y hasta muchas veces oí las cosas en el infierno. ¿Cómo puedo estar loca entonces? Escuchen y observen con mucha atención con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. ¿Por qué piensan que está loca? Los sentidos simplemente se agudizaron con la enfermedad. Sin embargo, esto a ella no la entorpeció ni dañó en absoluto. De todos sus sentidos, el auditivo era el más desarrollado. Escuchaba todos los sonidos. ¿Cómo era posible? Escuchaba los sonidos del cielo y del infierno. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loca, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, ella giraba el picaporte de la puerta del viejo y le abría con mucha suavidad. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz. Y tras ella pasaba la cabeza. Oh, sí. Ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba 1 hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta hasta verlo tendido en su cama. ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. Oh, sí, tan cautelosamente. Muy cautelosamente iba abriendo la linterna, pues crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que solo un rayo de luz cayera sobre el ojo del buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches, cada noche a las 12. Pero siempre encontré el ojo cerrado. Y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo, ese maldito ojo. Y por la mañana, apenas iniciando el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre, con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarlo mientras él dormía. Al llegar la 8ª noche, procedió con mayor cautela que la de costumbre. Al abrir la puerta, el minutero de un reloj se movía con más rapidez de lo que se movía su mano. Jamás antes de aquella noche, ella había sentido el alcance de sus facultades, de su sagacidad. Apenas lograba contener la impresión de un triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Había ya pasado su cabeza y se disponía a abrir la linterna cuando su pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando: ¿Quién está ahí? ¡Diga! Ella permaneció inmóvil, sin decir palabra. Durante 1 hora entera no se movió un solo músculo. Y en todo ese tiempo no oyó que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal y como ella lo había hecho noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte.
Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolvió abrir una pequeñísima ranura en la linterna. ¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Es así que tomé un cuchillo y comencé a matarlo. Ella levantó luego 3 planchas del piso de la habitación y escondió los restos en el hueco. Volvió a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Ella era demasiado precavida para eso. Todo está perfecto. No hay nada que temer. No pasa nada. Nadie se dará cuenta que maté al viejo. Después de haber ocultado el cuerpo, decidió ver por la ventana. Ahí observó a 2 oficiales de policía acercándose a su puerto, 8 horas después de haber matado al viejo. Bienvenidos, oficiales. Muchas gracias. Venimos porque nos han dicho que se escucharon ruidos anoche. ¿Sabes algo? Ay, disculparán ustedes, oficiales. Fui yo. Lo siento mucho. Anoche tuve una horrible pesadilla. Me imagino. Eso suele pasar. ¿Vive usted sola aquí? No, en realidad vivo con un viejo, pero pues me parece que él se fue de viaje. Muy bien, pero ¿nos permitirá pasar? Ya sabes, son gajes del oficio. Claro que sí, ni más faltaba. No dejen lugar sin revisar, por favor. Esta casa es muy bonita. ¿Me dice que vive aquí usted sola? Sí, vivo sola porque, como le dije, pues el viejo se fue. Llevó a los visitantes a recorrer la casa y los invitó a que revisaran bien. Finalmente, acabó conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostró sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de sus confidencias, trajo sillas a la habitación y pidió a los caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras ella misma, con la audacia de su perfecto triunfo, colocaba su silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de su víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Sus modales los habían convencido. Ella, por su parte, se hallaba perfectamente cómoda. Se sentaron y hablaron de cosas comunes, mientras ella contestaba con animación. Mas al cabo de un rato empezó a notar que se ponía pálida y deseó que se marcharan. Le dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos, pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso, seguía resonando y era cada vez más intenso. Habló en voz muy alta para librarse de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara, hasta que, al fin, se dio cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de sus oídos. Señorita, se ha puesto muy pálida. ¿Se siente bien? Sí, creo que deberá de recostarse. Quizás así pueda descansar y estar un poco mejor. ¿Cómo pueden no escucharlo? Es tan fuerte, ¿no ven que me enloquece? ¿No lo notan? ¿Qué es lo que se escucha, señora? En un momento a otro empezó a actuar muy extraño. ¿Acaso nos está ocultando algo? Si alguien la ha amenazado, es mejor que nos diga. Si no nos dice, no podremos ayudarla. Basta de fingir, malvados. Confieso, ya no puedo más con esto. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones ahí, justo ahí donde está latiendo ese horrible corazón. Ya cállenlo, basta. No pudo más y terminó por confesar su terrible crimen. Así es como la culpa y el remordimiento muchas veces traicionan hasta al más malvado. ¿Y tú, tienes algo que esconder?